Bienvenidos a un nuevo video de Límite Geek. Si están pensando en comprar una notebook usada y no saben bien cómo revisar si se encuentra en buen estado, hoy les voy a dejar esta guía de 10 puntos para comprobar su funcionamiento. Vamos con la intro y arrancamos. Lo primero que vamos a revisar es el estado general de la pantalla. Básicamente tenemos que mirar que no haya zonas oscuras, que no haya línea de píxeles que esté dañados, que no tenga quebraduras sobre la superficie. Y lo que podemos hacer es subir y bajar el brillo desde el teclado para asegurarnos que la imagen sea bien clara y que no tenga ningún problema en el display. El punto número 2 va a ser la webcam y el micrófono. Esto para asegurarnos que funciona es muy fácil. Desde Windows podemos ir a la aplicación de cámara, en donde vamos a poder ver si la cámara funciona y si tiene buena nitidez, si se ve bien la imagen. Y también probamos el micrófono, que lo podemos hacer desde la aplicación de grabadora de sonido, que también viene incluida con Windows. Podemos grabar un audio cortito y después reproducirlo para asegurarnos de que funciona correctamente. El punto número 3 va a ser el teclado y el touchpad. Obviamente, para probar el teclado abrimos un procesador de texto como el Word o cualquier otro y vamos a probar todas y cada una de las teclas del teclado, inclusive las teclas de funciones como Shift, Control, Alt, todos los números, todas las letras, el Enter, la barra espaciadora, etc. Y el touchpad también vamos a probarlo. Vamos a asegurarnos de que la sensibilidad sea buena, que detecte bien los dedos. Vamos a probar el scroll para arriba y para abajo, el zoom y todas las funciones que debería tener normalmente. Lo próximo a revisar va a ser la vida útil de la batería. Esta es una de las cosas que primero se estropea en una notebook usada. Si a ustedes les interesa usar la notebook en la calle y van a necesitar que la batería tenga buena duración, es algo que debemos tener en cuenta al comprar un equipo que ya esté usado. Siempre la batería es algo que se puede cambiar bastante fácilmente, aunque sea una batería interna se puede conseguir y debemos tenerlo en cuenta, ya que es un componente que quizás tengamos que reemplazar y es un costo adicional en el producto. Otro ítem muy importante para probar es el sonido. Básicamente tenemos que probar abriendo cualquier video de YouTube, por ejemplo, algún video de música. Podemos probar que el sonido funcione correctamente, que funcionen, generalmente trae dos parlantes en la parte superior o inferior de la notebook. Subirle el volumen lo más que se pueda y ver que el sonido sea claro, que sea uniforme y que no presente ninguna falla muy evidente. El punto número 6 es revisar que funcione correctamente el Wi-Fi. Esto simplemente nos vamos a conectar a cualquier red que haya en la zona en donde estemos y navegar un poco por internet y enseguida nos damos cuenta si tiene algún problema. Lo siguiente a revisar va a ser la estructura exterior. Esto básicamente es revisar el estado de los plásticos, que no tenga partidas o abolladas las puntas, que eso significaría que tuvo algún golpe fuerte y puede involucrar alguna falla en otro componente como el disco rígido o la pantalla. Vamos a revisar también las bisagras. Cuando abrimos y cerramos la pantalla debemos observar que las bisagras no hagan que el plástico se levante, que tenga todos los tornillos en la parte de abajo y que los plásticos estén lo más sanos posible, lo cual nos demuestra que fue bien cuidada por el dueño anterior. Lo siguiente que vamos a probar es que los puertos USB, los puertos de carga, HDMI, la entrada de auricular, que todos los conectores que tiene en los costados de las notebooks funcionen correctamente. Lo mejor es irnos con un pendrive, probar que funcionen todos los puertos, conectándolo de uno en uno. Podemos probar también unos auriculares para ver que funcione el puerto jack de 2,5 y todo lo que más podamos probar para descartar posibles fallas. Un componente muy importante que debemos probar siempre en las notebooks, porque es algo que se daña bastante frecuentemente,
es el disco rígido. Sobre todo cuando las notebooks ya tienen un par de años y tienen discos rígidos mecánicos, estos discos suelen romperse con facilidad con cualquier golpe. Para asegurarnos de que funciona bien, lo que yo recomiendo es descargar el programa que se llama Crystal Disk Info, que les voy a dejar el link en la descripción, y con ese programa rápidamente nos va a decir el estado del disco rígido y si tiene alguna falla en su funcionamiento. Y el último punto que les recomiendo testear es la temperatura de la computadora. Una falla también frecuente en las notebooks es que levanten temperatura y se apaguen después de un rato de estar funcionando. Esto puede ser muchas veces por suciedad en el ventilador interno o a veces una falla más grave como el chip de video o algún componente que esté fallando y que haga falso contacto y haga que la computadora se apague. Para probar esto vamos a necesitar un poco más de tiempo, pero es bastante sencillo. Les recomiendo descargar el programa que se llama AIDA64, que también se los voy a dejar el link en la descripción, y tiene un test que lo que hace es estresar el procesador al 100% durante el tiempo que nosotros querramos y nos permite saber si tiene algún problema de temperatura. Les recomiendo realizar este test durante por lo menos 10 minutos y comprobar que las temperaturas del procesador y de GPU sean estables y que obviamente la computadora no se apague. Eso ha sido todo por este video. Espero que les hayan servido los consejos. Cualquier duda me la pueden dejar en los comentarios. No olviden suscribirse y nos vemos en el próximo.